Hola Manolo, ¿cómo estás? 2 semanas sin vernos en este espacio de podcast. Sí, oye, ya llevábamos unas semanas, circunstanciales, ¿no? Ya sabes que por alguna circunstancia nos empiezan a ocurrir cosas y pues dejamos de grabar una semana, Una semana. pero Mm. nos vamos a ponernos acorde con todos. Esperamos que empiecen a sentirse un poquito más empapados de estas situaciones que hablamos. Probablemente hay gente que esté siendo detractora de esta situación y entonces dice, ay, no, esos están locos, pero los que están aquí, bienvenidos. Es parte de algo que vamos a estar aprendiendo constante para que dejemos de tener como todas esas dudas que regularmente tenemos. Sí, me parecería muy divertido que me dijeran eso, que estamos locos, porque yo creo que la locura hace parte justamente de la creatividad, de la disrupción, del... No, no decían que estaba loco Einstein, no decían que estaba loco Tupacón, pues ahí ya se tiene, sí, se tiene. Bueno, querido, tenemos un tema especialísimo, la química corporal. Cuando yo me lleno, decías en el anterior, cuando nos ponemos cortisoludos, que dices, son pocos minutos que está la emoción, pero la reacción corporal, híjole, cuando lo hablaste decía yo con razón, ¿no? Y esos días que me quedo pensando que lo viví. En efecto, o sea, esos momentos del cortisol por lo que sea, y luego entonces al otro día cansadísima y demás, pues claro, toda la química corporal que significa él, ¿no? Además, que siento que debe ser muy fuerte con las personas que no saben cómo reacciona su cuerpo. Yo en mi caso, que lo he trabajado mucho, pero que no me dice que no voy a volver a agarrar un coraje, porque lo voy a volver a agarrar este, a pesar de saberlo, pues obviamente lo que hacemos es, lo primero es rápidamente, en lo que se pueda que salir de la emoción que me va a generar toda esta bioquímica, toda esta cuestión que tenemos dentro del cuerpo, de todo lo que somos y además, pero con todo y eso, esa respuesta fisiológica. Y digo yo, ¿y cómo es la gente que se queda después todavía en el es que me dijo, es que me hizo, es que no sé qué, es que, y es que, y es que, y duran días, semanas, meses en esa condición de porque me hizo, y pues entonces, ¿cómo terminamos, no? Al punto de que incluso yo digo, es tanto que muchas veces la gente ya tiene la solución, las personas que nos consultan a veces tienen la solución y no se dan cuenta. Y ya como que hay un acostumbramiento a que esa química corporal esté presente cuando también se puede la química corporal bonita, ¿no? El sentirme bien, el sentirme agradecida, la sonrisa, el que si cometí un error, pues listo, ya aceptemos que cometimos el error, que metimos la patota, como decimos aquí, y ya, y pues echemos para adelante, tratemos de no dañar a nadie, que eso siempre debe ser importante como un predicado de vida, ¿no? No dañar a nadie, pero tampoco dañarme yo. Y ese dañarme yo nace justamente de que permito que mi cuerpo, que entre en mi cuerpo para que su forma de procesar no salga yo somatizando y haciendo todas esas cosas bonitas que pasan en la vida. ¿Qué dices, Manuel? Pues mira, qué padre tema y vamos a hablar sobre lo que es principalmente la emoción, ¿no? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo tenemos emociones básicas que ya hemos visto en las películas de Walt Disney, que son nuestras primeras emociones? Luego, cuando se prende la pubertad, llegan otras emociones. Y entonces, bueno, la emoción, el término que yo voy a darle es energía en acción. La Oh, emoción lleva una parte energética y se pone en acción, ¿no? Dentro de esta emoción con la energía en acción tenemos, como te decía, esas emociones básicas como son el miedo, la sorpresa, la alegría, y tienen un el tiempo de asco, el miedo, el asco. Mm. el asco, entonces tienen un tiempo de duración y ese tiempo de duración es
para poderle dar una química a mi cuerpo, para poder subir cierto tipo de cosas en mi cuerpo, porque muchas veces no entendemos que el por qué cuando me enojo siento como cosquilleo en las manos, el por qué cuando estoy alegre siento un revoloteo de situaciones en el estómago, y el por qué cuando empiezan a ocurrir estas cosas, yo voy teniendo sensaciones, y tiene que ver porque estas emociones prenden cierto tipo de cosas, ¿no? Prenden cierto tipo de situaciones. Mira, para serte honesto, cada una de las emociones que nosotros tenemos duran solamente unos segundos, ¿no? Ujú. Regularmente todas las emociones tienen una respuesta inicial y esa respuesta inicial dura cierto tiempo. Por ejemplo, la sorpresa dura alrededor de, no sé, unos segundos a un minuto, ¿no? El miedo puede durar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo la amenaza que estamos percibiendo. La alegría puede durar unos minutos, pero los sentimientos positivos pueden hacer que esto perdure el tiempo que yo quiero que perdure. La tristeza puede durar mucho más tiempo, especialmente si la tenemos asociada con una pérdida significativa o algún evento traumático. El enojo, bueno, regularmente dura desde un minuto hasta unas horas, pero regularmente tiene que ver con la causa de lo que me enojé. Si te das cuenta, estamos hablando de qué tiempo está durando la emoción. Y entonces, para hacerlo como mucho más concreto, nosotros vamos a cuantificar estos tiempos. La duración típica de una emoción generalmente son 90 segundos. Es una emoción típica y tiene 90 segundos. Y de ahí lo que nace es, a través de esta emoción, nosotros empezamos a aprender reacciones complejas que se implican en nuestra química corporal y que juegan un papel crucial en la regulación de estas emociones, ¿no? Por ejemplo, lo que nos damos cuenta es que nuestros neurotransmisores y hormonas están involucrados en estas emociones. Los neurotransmisores, o sea, ¡fum!, el impacto, cómo empiezan a pasar estas partes en mí, se generan luego, luego le mandan a hablar a las hormonas, ¿no? Es como, tengo la emoción, hay un neurotransmisor, y entonces le digo, hey, dopamina, ven, o hey, serotonina, ven, o hey, no sé, noradrenalina, ven, o adrenalina, ven, ¿no? O prolactina, ven, perdón. Y entonces esas emociones, permítame un momento, entonces esas emociones están generando. Sí, claro, están generando estas hormonas que van pasando por nuestros neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina es un neurotransmisor de recompensa. La dopamina está relacionada con sensaciones de placer, de satisfacción, y alcanza niveles que los asocian con situaciones positivas y de motivación. Llegamos al curso y entonces el empresario habla o el coach habla y entonces te motiva y tu cuerpo en ese momento empieza a segregar dopamina, ¿verdad? Luego sigue otra de las importantes que es la serotonina, otro neurotransmisor y hormona que está vinculado al sueño, a la digestión, a ese estado de ánimo, que puede estar, los niveles bajos de serotonina generan el estado de ansiedad y de depresión. Los niveles bajos, porque dejan entrar una hormona muy importante que es la prolactina, pero ahorita lo explico bien. Entonces, este neurotransmisor que está generado a la digestión y al sueño, es como cuando decimos aquí en México me dio mal del puerco, es Mm. porque se está generando serotonina, Bajonazo. porque me hace entrar a un estado alfa, me hace entrar a ese proceso alfa, y entonces sus niveles pues son más bajos, ¿no? Mm. Luego sigue, por ejemplo, esa que te decía que es noradrenalina.
La noradrenalina está involucrada en la respuesta a cuando queremos correr. Vámonos. Es lo que conocemos como adrenalina, pero tiene que ver con la noradrenalina. Y es cuando vámonos, me siento como harto, no, ya no quiero esto, y se trabaja directamente en nuestro cuerpo, ¿no? Aumenta la tensión y la capacidad de respuestas en situaciones de estrés. También va relacionada con ese estado de vigilia en el que nos encontramos todos, en ese estado beta, el estado de vigilia. Pero esta noradrenalina es la que regula nuestros estados de ánimo, ¿sí? Esta parte está involucrada, como te digo, o nos damos en la madre, o sea, desde el coraje, si te das cuenta, desde donde comienza, nos podemos ir al coraje o nos podemos ir a la tristeza, pero este está regulando. Es muy importante entender que este está regulando. De ahí viene esta parte que se llama adrenalina. Otra vez, la adrenalina es como similar a la que te hablé hace rato, pero prepara al cuerpo para situaciones de emergencia, para el ritmo cardíaco, para la presión arterial. Es muy importante porque antes de hacer ejercicio, la adrenalina prepara al cuerpo para que aumenten nuestros niveles de energía. Sí. No es la noradrenalina que hace que huyamos, que luchemos, sino nos hace crear un estado adrenalínico alto, ¿verdad? Ujú. Luego, ese espacio conocido como la oxitocina. ¿Tú has oído hablar de la Sí, oxitocina? sí, sí, también. De hecho, la oxitocina está presente, por ejemplo, justamente en la lactancia, justamente en... Ajá. Exactamente. Es conocida como la hormona del Ah. amor. Esta hormona del abrazo. La oxitocina siempre está involucrada en la formación de vínculos sociales, relaciones afectivas. Se liberan cantidades durante el parto, durante la lactancia y también durante el contacto físico como los abrazos y también nos vamos al otro proceso, al proceso sexual, Ah, ¿verdad? sí, sí. Ahí está oxitocina, todo lo que da. ¡Wow! Y bueno, si esto lo lleva realmente al nivel corporal, cuando estamos enamorados, bajamos de peso. Ay, ¿Sí es te has dado cuenta cierto. Sí, 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 sí. de peso? Porque la oxitocina puede ser comparada con con estos medicamentos que se llaman anoréxicos. Ajá. Bueno, tiene que ver con ese tipo de medicamentos anoréxicos. No nos da Que te hambre, inhiben, exacto, te inhiben las ganas de comer y etcétera. no nos da Ujú. hambre, nos quita el sueño, nos calma la ansiedad. Entonces, muchas de las personas tenemos adicciones a la oxitocina. Ujú. Me encanta estar enamorado y tiene que ver con los temas de la pareja, porque muchas veces pasan 2, 3 años y se acaba el enamoramiento, o 6 meses, que más o menos es lo que dura el enamoramiento. Se acaba el enamoramiento y entonces ya empiezo a tener broncas de pareja, pero tiene que ver con mi oxitocina. Probablemente soy adicto a la oxitocina, pero eso voy a seguir más adelante, ¿va? Luego sigue esa famosa hormona o neurotransmisor llamado cortisol, que hay hasta en YouTube de esos que dicen, este, meditación para bajar el cortisol, situaciones para bajar el cortisol. Si estás panzón, tienes el cortisol alto. Si no te puedes mover, tienes el cortisol alto. A ver, vamos a entender. Sí es conocida como la hormona del estrés, pero para que el cuerpo funcione, para que los músculos crezcan, para que las muelas salgan, para que necesitamos estrés. Eso. Mm. El músculo crece, lo necesitamos estresar. Entonces el cortisol se libera en respuesta a situaciones estresantes, aunque en esencia la respuesta del cortisol es para contribuir a podernos despertar, para contribuir a podernos mover. El cortisol, cuando lo mantenemos a cierta distancia, nos funciona para eso. El tema es que cuando tenemos los niveles crónicos y elevados de cortisol,
empieza a contribuir en el proceso de ansiedad y depresión, y lo podemos sentir aquí. ¿Te ha pasado de, me duele el pecho, creo que tengo taquicardia, a lo mejor me voy a morir, no me entra el aire, ay, me estoy sintiendo mal? Prolactina y cortisol juntos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, total, así es, sí. Llegan esas famosísimas hormonas que se llaman endorfinas. Las endorfinas actúan como analgésicos naturales y pueden generar sensaciones de euforia, se liberan durante el ejercicio físico y acompañadas de la otra que te hablé del amor, se generan en el sexo. Y estas son generalmente actividades placenteras. Cuando yo digo, estoy feliz, no sabes, me siento eufórico, endorfina. Estoy en el proceso endorfínico. Y alguien de ustedes, no sé si lo ¿han oído hablar sobre el neurotransmisor GABA? Y probablemente dicen, no, bueno, es el ácido gamma. Este neurotransmisor es inhibitorio y ayuda a calmar la actividad neuronal, recibiendo la ansiedad y promoviendo la relajación. Y bueno, GABA es una respiración calmada, cuando pasa todo ese sistema horrible, donde estaba ansioso, donde me siento desesperado, donde no me siento que estoy trabajando, en ese proceso este neurotransmisor inhibe endorfinas, inhibe situaciones, y aquí es donde realmente empieza a inhibir. Algo de lo que no puedo saltarme es la prolactina. La prolactina estimula la producción de leche en las glándulas mamarias, en el parto, aumenta los niveles de embarazo, nos genera también la regulación del ciclo menstrual, nos permite, por ejemplo, la función ovárica. En los hombres tiene la regulación del papel testicular, la producción de la testosterona, genera inmunidad, nos genera, por ejemplo, el poder comprender, pero la prolactina nos genera los niveles de estrés. Aumenta la respuesta física y emocional donde generamos estrés y es mejor conocida como la hormona de la tristeza. Luego, entonces, si ya te estoy explicando toda esta situación y nos damos cuenta que manejamos cierto tipo de situaciones, por ejemplo, lo que te decía de la adrenalina nos prepara para el deporte, nos prepara para hacer cosas, pero también esa adrenalina, que es la noradrenalina, esa nos pone en, vamos a pelear, que prende una emoción. ¿Cuál es esa emoción básica? La furia, el coraje, noradrenalina. Ya sabes que yo, mi boca siempre me cuesta un trabajo decirlo, ¿no? Cuando estoy en la tristeza, prolactina, ¿no? Cuando estoy en el amor, ¿cómo se llama la del amor? ¿Sí te acuerdas? Oxitocina. Oxitocina, sí. Cuando estoy en ese proceso de me siento mal, me voy a morir, cortisol. Cuando estoy con una situación de no sé si irme o quedarme o pelear, noradrenalina. Cuando estoy en la situación de prepararme, mi presión arterial, mi ritmo cardíaco, los niveles de energía, adrenalina. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay una parte cuando estamos dentro de la sexualidad que los hombres estamos tan emocionados por estar con la chica, etcétera, etcétera, que llega el famoso gatillazo. El gatillazo es la disfunción eréctil temporal. Y alguien de los que esté aquí en el público, si es hombre o es mujer, les ha pasado, ¿no? De repente dice, ay, me siento raro, ya me pasó la disfunción eréctil, o la mujer pierde humedad, que también es una disfunción sexual. En ese proceso de disfunción, probablemente la emoción es tan elevada que mandamos a decirle a mi cuerpo, manda a la adrenalina. Entonces la adrenalina te pone en estado de protección. Muchas veces entramos en la conversación o en la idea de decir, ¿sabes qué? Ese hombre no le de gustar, ¿no? Si eres chica, a lo mejor no le de gustar, probablemente.
Ha de tener otra, una conversación. Y el chico con su preocupación diciendo, ¿cómo me pudo fallar en este momento? No sé qué. Es cuando le damos amplitud a ese neurotransmisor y hormona. Lo importante es empezarnos a calmar. Ahora, a lo que voy con todo esto, imaginemos que ya identificamos todos nuestros neurotransmisores, nuestras hormonas, y empezamos a darnos cuenta que nosotros caemos constantemente en cada evento de nuestra vida a ocupar la noradrenalina, ¿no? Nos enojamos de todo, siempre estamos en nivel de defensa o huida, o volteamos desde esa parte, o regularmente estamos siempre con la taquicardia, con las ganas de huir, o regularmente estamos eufóricos, o como te decía, en las situaciones de pareja estamos siempre con ganas de estar enamorados, ¿no? Que tiene que ver con uno de los principios de la infidelidad, el que yo siempre quiero estar enamorado, entonces siempre estoy buscando esas nuevas emociones de sentirme querido, de sentirme amado, de sentirme besado, de volver a sentir eso. Ay, qué hermoso, me siento tan contento con lo que está ocurriendo, con la oxitocina, o regularmente eres una persona que vive en estrés, ¿no? Ay, es que me siento estresado, probablemente, entonces eres cortisolero, o sea, te encanta el cortisol, a lo mejor siempre te gusta estarte aventando, por ejemplo, del paracaídas, te gusta estar corriendo, aventarte de la patineta y eres endorfínico, ¿no? Regularmente vives en esa parte donde, no sé, donde te gusta tener ese estado de ánimo de sueño, de hueva. Si te pones a pensar, ese estado de ánimo es tristeza, ¿no? Ay, como cuando estás en la digestión. Ay, y entonces es ese proceso químico que tiene que ver con la serotonina, pero también con la prolactina. O a lo mejor te gusta estar en la dopamina, con esa sensación positiva de motivación, de recompensa. Bueno, pues todo esto tiene que ver con nuestras emociones. Nuestras emociones están manejadas por estos neurotransmisores. Y entonces dentro de estos neurotransmisores, yo no me explico por qué caigo y recaigo en estos sistemas emocionales. Bueno, pues todo es bien sencillo. Sí. Imaginemos que mamá, por ejemplo, yo le preguntaba a mi mamá de su embarazo. Imagine, y del mío, ¿no? No le Mm. preguntaba de su embarazo mío. Y le preguntaba y le decía, ¿cómo viviste tu embarazo? Y ella me decía, ¿qué crees que yo vivía en Toluca con tu papá? Y entonces al vivir en Toluca con tu papá, pues yo tenía que regresar a Texcoco porque yo estudiaba en la universidad, mi mamá estudiaba Derecho en ese momento en Toluca, y entonces vivía con mi papá y tenía que regresar cada 8 o cada 15 días a la casa de sus papás que estaba en Texcoco, Estado de Ujú. México. Entonces lo que hacía ella era vendarse la panza para que no se dieran cuenta que estaba embarazada, y entonces toda la semana vivía en un proceso de angustia. Wow, claro. ¿Cuál es la hormona de angustia? ¿Sí te acuerdas o no? No, dime tú. La angustia tiene que ver con el cortisol. Cortisol, ajá. Es que me haces acordar y por eso decía no, porque quiero además cambiar un concepto. A mí me enseñó un gran maestro, Claro, Fernando Solarte, que estábamos en psiconeuroendocrinología. Y él decía, o mantenemos cortisoludos, en efecto, todas esas acciones o mantenemos dopaminosos. Entonces, quiero cambiar el dopaminoso porque hoy ya sé que esa dopamina es esa necesidad de dale, 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 que es inmediata, la recompensa inmediata. ¿Y qué es lo que lleva en efecto a por qué recaigo y recaigo? Porque me hago adicta a la dopamina. Cuando me preguntas y digo, sí, ese cortisol, claro, también ese cortisol a veces que digamos que el entorno, el ambiente nos suma y nos suma y nos suma, que además se muestra en las suprarrenales, ¿no? Cuando estás lleno, lleno, que se llega a sentir, dicen los médicos, además el tamaño crece y todo ese rollo, pero es justamente como esos estados donde finalmente tanto cortisol como dopamina, tengo que aprender a gestionarlos porque en última instancia van a estar.
lo que dices, a mí me sirve el cortisol cuando voy a hacer algo nuevo. Ay, a mí como que más que adrenalina necesito estresarme, porque ese estrés me lleva a que voy caminando y me pongo súper creativa y no sé, qué, y ya vengo y tú. Aquí, en eso, cuando vuelve a aparecer, siento que ya la dopamina no es tanto porque al final del trabajo completo, fíjate que acabo de hacer ese ejercicio con lo que te pasé de ansiedad. Y aquí podemos hacer un comercial, quien quiera, hicimos un manual de ansiedad que es un reto de 30 días, escríbanos y se lo regalamos, porque vale la pena aprender de todo esto. Además, van a salir una cantidad de documentos importantes. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo termino ese estrés, ese cortisol que va, pero va por cuotas, regulado, recordando que tengo que dormir, recordando que tengo que comer, hacer mis pausas activas, mover mi cuerpo, que es el autocuidado. Pero luego termino, porque me lo propuse y dije, yo no me levanto de aquí, así sea la hora que sea, y era domingo, hasta que no termine. Entonces termino y ya que siento esa sensación del logro, que ya se ha ido esa adrenalina si es que estuvo en algún momento porque siento que había más cortisol, pero es ese proceso donde las emociones son usadas para bien. Exacto. ¿Mm? Bueno, a todo esto que estamos comentando, claro que sí. Ahora, voy a bajar un punto muy importante. Cuando comenzamos en este proceso y no tenemos la mente tan abierta, pues no logramos entender por qué regularmente caemos en una emoción, que era lo que hablaba del embarazo de mi mamá. Mi mamá regularmente estuvo en estrés, estuvo en angustia y entonces como feto, pues estuve recibiendo esos químicos constantes, Ah, constantes, que al salir al espacio del mundo, lo único que necesitaba era un gancho emocional que volviera a aprender este proceso de angustia. Mi mamá regularmente es adicta a la angustia porque es donde es hacia donde voy a bajar el punto. Mi mamá es adicta a la angustia y entonces al ser adicta a la angustia por un proceso de estímulo-respuesta, 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 empieza a crear una formación de un niño adicto a la angustia. Y hijo, me vuelvo un ser humano adicto a la angustia, buscando siempre estar en tranquilidad. Sí, sí, sí me checa. O sea, claro, sí, buscaba estar en tranquilidad, siempre buscando estar en tranquilidad, pero generando un contexto angustioso regularmente. Lo único que me hacía falta en ese momento era el ácido gamma, o sea, el neurotransmisor ujú, inhibitorio de esta calidad neuronal para que pudiera reducir mi ansiedad y pudiera relajarme constantemente. Entonces, dentro de este proceso, yo me vuelvo angustioso. Probablemente mamá en su embarazo fue muy corajuda, probablemente mamá fue muy eufórica, y esto no tiene que ver con que responsabilicemos a mamá, ¿verdad? Porque las emociones no pueden ser, digo, te voy a ser muy honesto, las emociones no pueden ser controladas, solamente gestionadas. gestionadas. Sí. Demos la idea que voy a controlar mi coraje, que voy a controlar mi euforia, que voy a controlar mi capacidad de amar. Olvidemos que voy a poderla controlar inclusive en aspectos sexuales porque tiene que ver con nuestros ritmos más prehistóricos, con lo que no podemos controlar, ¿no? Que están guardados en ciertas áreas de nuestro cerebro que prenden automáticamente. Lo que sí podemos gestionar es el pensamiento que viene después de las historias que nos hemos formado a través de sentir ese botoncito de adrenalina. Y entonces a lo mejor es el botoncito de neuroadrenalina, digo, se me fue otra vez, ese espacio de adrenalina, noradrenalina, perdón, ese espacio, y en ese espacio luego mando a traer a cortisol, ¿no? O sea, me Mm. pegó, me siento raro y le digo, cortisol, ven. Y cortisol se vuelve a poner y dice, hoy me siento un poco mal, me está causando un problema. Adrenalina, ven, bájame la presión,
y ponme más profundo. Y ay, yo creo que sí, es un infarto. Ya se me están durmiendo las manos. Me siento mal. Prolactina. Ay, estoy triste. ¿Por qué me siento así? Quiero que me saquen de aquí. Y este resultado es ¡fum! Ansiedad. Es una cámara ansiosa. ¿A qué estoy siendo adicto? Solo faltó algo que se prendiera para que empezaras con una adicción. ¿Y una adicción? ¿Qué es una adicción? Una adicción es algo que no puedo controlar, que no puedo manejar, que es un vehículo para estrellarme y que ocupo cierto tipo de situaciones o cosas como el alcohólico que ocupa el alcohol para destruirse. Ahora imaginemos que soy adicto al enamoramiento, que me encanta estar enamorado, y que cada que empiezo a tener una relación ya más seria, más hermosa, más padre, lo que yo necesito es volver a sentir oxitocina, y entonces como no riego la plantita, pues empiezo a decir, ah, ya es que esta ya ni me quiere. No, es bien mala onda. Y ya no siento lo mismo que estaba sintiendo. Entonces, mira, fíjate, me acabo de encontrar a Janet. ¿Y qué onda, Janet? Fíjate que me siento así. Y entonces te escribo todas las tardes. ¿Cómo estás? Y, ay, qué padre, qué hermoso. Y entonces pierdo el objetivo porque soy adicto a ese proceso, porque tengo adicta a esa situación. A lo mejor soy adicto al cortisol, que hoy, debido al estrés que tenemos, a ese neurotransmisor que tenemos, nos estamos convirtiendo adictos al estrés. Y entonces hablamos que la adicción es placentera, pero entonces es un placer oscuro, un Bien. placer retorcido. Muchas de las personas de repente aprendieron a amar a través de los golpes. ¿Recuerdas esa parte que te decían, yo te pego porque te amo? Luego entonces tengo un marido golpeador o una esposa golpeadora, porque esto no tiene que ver con el separatismo y los sexos, sino una esposa golpeadora o un marido golpeador porque me ama, porque soy adicto a esa recompensa secreta, porque esto es una recompensa secreta de Janet. Soy adicto a esa recompensa secreta que después de un chingadazo o un fregadazo se me va a prender esa hormona del estrés, pero después va a llegar esas endorfinas y esa oxitocina. Y entonces al darme cuenta que soy adicto a todas estas cosas, pues las quiero reflejar en emociones. Y luego entonces los terapeutas te dicen, es que tu emoción lo tendrías que hacer y drenar y no sé qué y no sé cuánto, y tendrías que hablar de esta manera y tendrías que hacerlo de esta manera. Y ojo, gente, lo primero que tengo que hacer es identificar a qué soy adicto, cómo estoy siendo adicto, cómo me estoy manejando. Porque regularmente pasan 1, 2, 3, 4 días y vuelvo a prender mi hormona y entonces se vuelve cíclico, cíclico y constante, ¿no? Y dentro de esto, pues por eso nacemos con una cierta fórmula. Ya nacimos con una fórmula. Hace rato hablábamos de un ADN y esa forma con la que salimos o esa fórmula tiene que ver con algo que escribió Hipócrates que se llaman temperamentos. El temperamento es con la fórmula que salí. Y la fórmula con la que yo salí o con la que yo nací tiene que ver con estas químicas o estas hormonas. Y esa fórmula basta que la refuerce mi vínculo social, que es mi familia, que la refuerce mi vínculo social, mi aprendizaje, para que yo la cree. Y entonces al crear esta fórmula me vuelvo de la misma manera que a lo mejor fue el embarazo de mamá, con los mismos corajes, con las mismas situaciones. Y entonces esta fórmula reforzada durante mucho tiempo, alrededor de más de 24 días, al llegar a 100 días, se llama carácter. Y Mm, el carácter me forma una manera de ser y esa manera de ser se llama un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo es como yo me comporto delante de la gente. Es como dicen, ya llegó el hombre más triste o el hombre más alegre, su ah, estado de ánimo.
Y eso se va a estar reforzando porque yo por placer, que esto es donde tienen que poner más ojo y más foco, porque yo por placer voy a estar buscando el que se me siga aprendiendo esa hormona o ese neurotransmisor. Y entonces no tiene que ver con un patrón repetitivo por que estoy mal emocionalmente, sino por placer busco tener problemas. Claro, yo lo busco. Sí, por placer busco el problema. Y en Sí, efecto es ese ciclo. Qué interesante. Además que, no sé, es que tengo aquí dos cosas atravesadas. Una es una frase que utilizo mucho. El amor eterno dura 3 días. sí, Pero ahí lo dices por qué. Entonces, claro, si ya eso que inicialmente me movió todas estas neurotransmisores y ya no me lo mueve igual, pues ya la cosa está complicándose de entrada. Y a veces es, pero porque unas parejas sí lo logran, pues de pronto hay más conciencia y hay un trabajo de alimentar eso que desde el comienzo igual me llenó, que se alimenta con detallitos, con bonitos. Ese libro de los 5 lenguajes del amor está padre, vale la pena. Luego viene otra que me quedo también ahorita como en la reflexión cuando hablaste de la prolactina, que entonces me da respuesta también al tema de la depresión postparto. exacto, es la prolactina que manda a traer otra hormona y que manda a traer a otra hormona, más mi pensamiento, por ejemplo, una depresión postparto del niño se va a morir. Porque puede empezar ahí, porque muchas veces no lo identificamos. Es que qué tal que está mal, es que qué tal que está enfermo, es que qué tal. Y entonces, si nosotros estamos metidos en el cortisol, ya sabes que el cortisol es el pesimista de todos. Ay, pobre. Si nosotros estamos metidos en el cortisol, decimos, pues, que se muera, ya no me importa. Y entonces comienza esa depresión postparto, pero tiene que ver con la prolactina, porque va muy metida en nuestro sistema hormonal. Testosterona en los hombres, y es esa parte, pero es mejor conocida como la hormona de la tristeza. Nace con un proceso de tristeza. Y entonces, si te das cuenta, esas 5 herramientas o 5 emociones básicas que tenemos, que van siempre generadas, que la emoción que dura menos tiempo es la sorpresa, porque es la de, y entonces la sorpresa manda a traer al agrado o al desagrado. ¿Me agradó? No me agradó. Gestiona, o que ya trajo al agrado o al desagrado. No, no me agradó. Y eso le conocemos como asco. El asco. No me agradó. Y entonces, como no me agradó y me lo tengo que comer, traigo a una de mis dos emociones. O ocupo a la tristeza. No, yo no quiero, ya me han lastimado muchísimo. O ocupo al coraje. Te dije que no quiero. ¿Sí? Y Claro. entonces, jugando ese proceso de los químicos. Yo siempre le explico a la gente y se lo explicaba a mi hijo. Imaginemos que tenemos un cuadrito así lleno de botellitas. La botellita de la adrenalina, la botellita de esto, la botellita del cortisol, la botellita de la oxitocina. Y entonces, ¿por dónde entra todo? Por los ojos. Por nuestros dispositivos de entrada, como si fuera una computadora, ¿no? El tacto, los sentidos, por los ojos, por el tocar, Ujú. el oler, por lo que sabe, por lo que escucho, mis sentidos, ¿no? La piel. Y entonces, sorpresa, me agradó, no me agradó, que eso lo vamos a estar usando constante, el agrado, el desagrado, el agrado, el desagrado. ¿Y cómo reacciona? ¡Fum! Con coraje, ¡fum! Con miedo, ¡fum! Con tristeza, ¡fum! Con alegría. Y entonces estas se están exprimiendo. Mándale 50 mililitros de adrenalina y mándale 3% de oxitocina y mándale tanto y ¡fum! Y lo manda. Y entonces te quedas y dices, carajo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Y entonces te vas al libro de los recuerdos. Y hay muchos recuerdos que no recuerdas, valga la redundancia, donde dices, esto tiene que ver como el día que me sentí mal en el hospital donde tuve taquicardia y donde regularmente eso me pasa cada que tengo esta sensación. Y entonces lo llevas al recuerdo y entonces lo haces permanente. Sí, es taquicardia. Se me está durmiendo la mano.
se me está yendo la cara de lado. Y entonces dices, primer recuerdo, segundo recuerdo, recuerdo que una persona se le fue la cara de lado. Tercer recuerdo, recuerdo que mi abuelita se murió de un infarto. Cuarto recuerdo, fum, 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 ansiedad, no puedo manejarlo, ayúdenme, estoy muy mal. Y solamente cada que estás en ese proceso, ¡pum! Sube el nuevo proceso adrenalínico, sube el otro, 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 y entonces te llenas de esos químicos donde el cuerpo se intoxica. Recordemos que la taquicardia en un cuerpo es la aceleración del corazón para que la sangre desintoxique el cuerpo. Si estás sintiendo taquicardia es porque hay algo que te está intoxicando. Y entonces cuando llegamos al hospital nos dan la clave exacta, ¿no? Reposo, confianza y agua. Porque donde tiene más agua el cuerpo, los químicos corporales dejan de salir. Nos ponen el suero, nos acostamos, ya me siento tranquilo, con confianza, porque si aquí me muero no hay ningún problema, ¿no? Y entonces los químicos corporales bajan porque mandan a traer a su amigo GABA, el ácido gamma, ese neurotransmisor que empieza a inhibir todo y que calma la actividad neuronal y que reduce la ansiedad y que empieza la relajación. Dentro de la película esta de Intensamente la Nueva, hay un momento donde esta chica ya está así que, no sé qué, y en ese momento algo le llega un recuerdo a la mente, si te das cuenta es un recuerdo en la mente, y empieza con la situación GABA, el proceso GABA. Yo como terapeuta que he creado este programa de Brit, lo que empiezo a hacer es mandar a traer a GABA desde una respiración. Pero no puedo frenar mi mente. Por favor, Janet, ya no puedo hacer lo que íbamos a contar, porque el conteo nos va a frenar la mente. ¿Pero qué tiene que ver la mente con el conteo? Vamos, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otra vez. Uno, dos, tres. Y entonces empieza a bajar, empieza a regular, el corazón empieza a parar, el líquido empieza a fluir, la sangre se empieza a tranquilizar, y entonces dice, eres maravilloso, me siento bien. No, la maravillosa eres tú, porque empezó a bajar a tu situación GABA, y es donde empiezas a entender esta situación. Luego entonces nos vamos a ese ritmo emocional, nos damos cuenta que ese ritmo emocional tiene que ver con nuestros químicos corporales y entender que todo eso que me está lastimando tiene que ver con ese placer retorcido. Me encanta estar en peleas, me encanta hacerla de pedo, me encanta sentirme ansioso, me fascina. Pero ¿cómo lo voy a aceptar? Pues es que es real, porque si no te gustara, no mandarías a traer a todas estas cosas. Ahora, realmente vamos a esta parte. La emoción dura de 90 segundos, la máxima emoción dura 90 segundos. Lo demás es una historia para sostener el proceso químico emocional. Es que estoy enojado contigo y entonces, ok, yo ya estoy bien contento viendo la tele, pero entras tú al cuarto, ¿qué me ves? Nada, ¿cómo estás? Bien, enojado, ¿no? ¿Y qué me ves? Ajá, sí. Uy, ahí viene este baboso. Es nuevamente querer traer esa química. Y si eso lo puedes hacer desde tu propia decisión, ¿por qué no les mandas a traer a GABA cuando te sientes intoxicado? ¿Por qué no te sientas y tomas agua para que esa intoxicación empiece a bajar? Y luego entonces aquí es donde realmente vamos a poner los puntos que mucha gente, cuando empiezo con esto, la gente luego me ataca. Las drogas solamente son un botoncito que va a prender tus químicos corporales. Entonces yo me meto cierto producto que prende mi químico corporal, que me saca de mis estados de conciencia comunes que están en el estado beta y que hace que mis químicos corporales me intoxiquen porque el producto tiene una subida y una bajada y no dura tanto. El proceso de lo que hace que dure tanto es mi cuerpo. Si te das cuenta, vamos a ese proceso de drogas.
Lo que estamos haciendo es intoxicar nuestro cuerpo para que nuestras sustancias desintoxiquen el cuerpo y entonces puedan liberar todas las sustancias. Y ese es el proceso del drogadicto. Ay, me siento paranoico, ay, me siento no sé qué, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Luego entonces, si logramos identificar y que posteriormente la gente que nos quiera escribir y que quiera identificar sus procesos químicos y que los quiera llevar a sus niveles emocionales, pues estamos dispuestos a apoyarlos. Si te das cuenta, ese es el proceso. Ujú. Estás en el TikTok, tu problema tiene que ver con tu emoción de no sé qué, y tu problema tiene que ver con no sé cuánto. Claro, las emociones son prendidas, pero vamos a ver a qué eres adicto. Ah, ya sé, tú eres cortisoludo, ¿no? Tú eres prolactinudo. Y, Dopaminoso. y eso es lo que tú estás buscando. Y luego entonces, yo soy adicto a esto, pero siempre busco estar. ¿No has escuchado esos usuarios que llegan y te dicen, yo lo único que quiero es estar tranquilo? Tranquilo. Ok, porque lo único que ha reconfortado mi cuerpo es el GABA. Ujú. Lo único que ha reconfortado mi cuerpo, estar en GABA. Y Y fíjate entonces, que sí, es que me parece interesante. Yo creo que incluso ya tenemos que cortar, pero yo creo que se vale seguir en este tema porque mira además qué pasa. Pero haciendo ejercicios de respiración, llamando ese GABA. Porque fíjate que cuando hago los live hablando de duelo, de cómo la semana pasada el tema que me gusta mucho cuando dicen, ¿cómo sigo la vida sin ti? ¿Sí? Aprendiendo a vivir sin ellas, como quiera que le llamen, ¿no? Pero ¿cómo sigo la vida después de que la vida me arrebató a mi ser querido? Pero ha pasado tiempo y de pronto aparece Janet y les dice, vamos a hacer un ejercicio y vamos a la respiración, ¿sí? 3-7, eh, casi siempre me gusta mucho esa más que las otras, pero igual que si el cuadrado, lo que quieras. Me gusta el 3-7 además porque está en tu programa. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Lo hacemos y después, ¿y cómo te sientes? Oye, es que me siento distinto, me siento más calmada, me siento en paz. Oye, me siento sientes entonces que si puedes aprender a gestionarlo. Y entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Llena tu cuerpo de eso. Cada vez que te viene ese sentimiento de tristeza, de eso, y de culpa y demás, llama a Gama. Entonces, ponte a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otra claro, vez. Entonces, claro, es eso. O sea, finalmente, la solución es fácil. La solución está en nosotros. La solución está en toma esa decisión de hacer estos ejercicios tan supremamente especiales para que además neutralices toda esa bioquímica cuando no se trabaja termina somatizando y entonces que el tumor, que es que la cosa esa de la hipertensión, que a mí ese es un tema que la verdad me asombra porque cada vez gente más joven tiene alteraciones en su tensión. Entonces, ¿por qué no? Aprovechemos pues y vamos entonces en el otro episodio hagamos ejercicios de respiración. De los claro. cortos, siento yo que hagamos de los cortos para que luego entonces si alguien quiere además aprender a llevarlo más allá, pues hagamos sesiones especiales. ¿Te parece? Entonces lo Me dejamos aquí en este momento, cierra. Vamos a dejarlo en este momento y bueno, lo que sigue es, ya te expliqué al encontrar que vas a ser adicto, de que eres adicto, porque todos somos adictos a alguno de estos químicos, pero vamos a lo que acaba de decir Janet, al siguiente episodio, si tú deseas, Ujú. no nada más de la respiración, sino de más ejercicios. Si yo ya estoy viendo, ¿a qué me refiero con esto? Si yo ya estoy viendo que soy adrenalínico, ¿qué contrarresta la adrenalina? Y a Ujú. lo mejor yo digo, bueno, lo que contrarresta la adrenalina es el chocolate. Y entonces vamos a buscar alimentos que nos funcionen, respiraciones que nos funcionen y actividades que nos funcionen
que nos van a llevar a trabajar con nuestro sistema adrenalínico, con nuestro sistema de oxitocina, con lo que nos ha llevado a otros procesos. Pero bueno, te lo dejo aquí para que te conectes el siguiente programa, ¿va? Entonces, ejercicios para gestionar nuestra química corporal. Así es, Así lo vamos a dejar entonces, pues me encantó. Me encanta, me encanta, me encanta. Este es un episodio que hacemos cada semana en lo posible. así es. Invitación a que sigan el canal. En el canal hay una cantidad de información bastante interesante. Y si eres terapeuta, te invitamos, escríbenos los miércoles a las 8 de la noche hora México, 9 de la noche hora Colombia. Estamos llevando unas sesiones muy especiales, muy padres, con lo que la universidad no nos enseña. Y es que Exacto. llegar a estos niveles, donde yo puedo preguntarte abiertamente, Manolo, ¿cómo es que funciona de verdad, verdad? Pues no la clase de la universidad, porque es que el maestro de la universidad trae un guión que Programa. tiene que se tiene que manejar. Aquí estamos hablando de la vida real. Así que si eres terapeuta de la onda que sea, psicólogo, coach, tantas cosas que hay ahora, bienvenidos los miércoles. Nos reunimos, estamos vía Zoom. Y para el siguiente episodio de este podcast que se llama efectivamente, es el podcast para quererme. Si yo me conozco, si ya sé, si empiezo a aplicar esos ejercicios que vamos a ver la otra semana, pues vamos a estar mejor. Y eso es salud mental. Después Así te es. cuento una historia que pasó en Colombia estos días con el tema de salud mental desde la medicina. Así que nos vemos en la siguiente. Un abrazo para cada uno de ustedes. Hágale al sígueme, al suscribir, a todas esas cosas que dicen cuando se cierran eso, porque sí, obviamente ayuda y obviamente motiva para que continuemos haciendo ese tipo de episodios. Muchísimas gracias. Ay, cuídate mucho.